El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. El concurso para proveer 24.250 plazas docentes ha enfrentado diferentes dificultades en las diversas etapas. La primera fue luego de la prueba escrita del 28 de julio de 2013, porque hubo denuncias ante los medios de filtración de los cuestionarios, pero ninguna se hizo ante autoridades judiciales. Más tarde, la Universidad de La Sabana fue seleccionada para revisar los requisitos y antecedentes, pero se presentaron divergencias entre los títulos exigidos y los acreditados por los educadores, así que el ministerio debió aclarar los que se aceptarían y los jueces vía tutela avalaron unos y negaron otros. Ahora, este proceso se retomó y se espera que pronto se publiquen las listas de elegibles en la medida que vayan saliendo. Esto evitará que miles de educadores continúen en provisionalidad y, por lo tanto, dependiendo de quienes los nombran. Muy buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema tiene que ver con el concurso para ingresar al magisterio. La prueba escrita se realizó en el 2013, ha pasado mucho tiempo y no ha avanzado. Entonces hoy queremos hablar básicamente con el presidente de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación y el comisionado de la Comisión Nacional del Servicio Civil, José Luis Elías Acosta. ¿Qué ha pasado con este concurso docente? Cerca de 24.000 educadores pues quieren ingresar al sistema. Hay un tema también con los maestros que están en provisionalidad, que es un verdadero obstáculo para el ejercicio de los y las maestras en el territorio colombiano. Así pues que durante los próximos 30 minutos vamos a ahondar sobre este tema del concurso docente. Bienvenidos, le damos también la bienvenida a nuestros invitados, el comisionado José Elías Acosta, gracias por acompañarnos a esta hora. Con mucho gusto. Y el presidente de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, Luis Gruber Ibarra, gracias también por acompañarnos. Gracias, Omaira. ¿Cuál es el escenario en este momento, comisionado? Vale la pena pues que la comunidad sepa que esa etapa tuvo algunas dificultades, pero no tanto por las denuncias de las cuales usted hace referencia, sino en principio hubo necesidad de correr el cronograma unos días por solicitud expresa del gobierno central y concretamente del Ministerio de Educación Nacional, toda vez que habían recibido igualmente unas solicitudes de parte de los mandatarios seccionales, especialmente de la costa pacífica, donde muchos aspirantes se sentían en cierta forma amenazados frente al concurso por el riesgo que corren de quedarse sin el empleo en el caso de que docentes que estén en provisionalidad sean reemplazados por docentes que ganen el concurso de méritos, y querían los mandatarios como tener un lapso un poquito más largo para llevar adelante unas acciones de capacitación, de fortalecimiento, con el fin de que eso bajara la tensión, la angustia de parte de los aspirantes y pudieran llegar al concurso un poco más tranquilos, más serenos. Nosotros consideramos que eso era algo prudente y se habló con el ICFES, en ese entonces con el director de operaciones del ICFES. El ICFES pudo correr la programación para la aplicación de esas pruebas y efectivamente les dimos un pequeño lapso, pero obviamente incidió ya en el desarrollo del concurso y en el cumplimiento del cronograma principalmente. Esas pruebas se fueron aplicadas, pero corrimos con la mala suerte que hubo dos localidades, concretamente las localidades del Charco y de Barbacoas, en el Pacífico nariñense, que presentaron problemas de orden público, no permitieron la presentación y esto afectó el trabajo en conjunto de todo el bloque porque el ICFES, por razones de tipo psicométrico, técnicas, no podía calificar por partes. Esa es la mirada técnica del proceso del concurso. Desde la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, presidente, ¿cuál es la mirada de este concurso?
¿Qué tantos problemas ha generado el que se haya cambiado el cronograma, de que no hayan fechas específicas, de que se generen denuncias, de que se presenten, por supuesto, tutelas y que los tiempos establecidos no se cumplan para que los maestros que participan en el concurso puedan ingresar al sistema educativo y, bueno, se resuelva de alguna manera el tema de la provisionalidad, que en el escenario del magisterio es bastante complejo? Bueno, Omaira, doctora Costa, para nosotros la importancia del concurso es que dejó de nombrarse a dedo a los maestros. Dejó de ser el que era amigo del alcalde, el que era amigo del gobernador, el amigo del político tradicional, el que podía acceder. Esa fue una exigencia de la federación, sí, buscándole transparencia al sistema de vinculación. Pero nosotros hemos encontrado que los concursos han estado enrarecidos. Esa parte que usted explica corresponde a la cápita del concurso, que tiene que ver con el nombramiento de educadores afros, porque el concurso para la vinculación de los educadores de población mayor tiene también otros problemas. En ese tema de educadores afros, por las características de esas plazas, tienen un procedimiento excepcional. Sí. Pero en general el concurso tenía que resolver la vinculación de 24.000 maestros, que eran en el 2013 los que habilitaban para cubrir unas plazas, pero quedaba un déficit de 20.000 maestros más que se irían en provisionalidad. Sí. O sea, sumaba todo un poco más de 44.000 maestros. Pero como cada año se retiran un promedio de 18.000 maestros, en los 26 meses ya le sumamos a los 20.000 que quedarían faltando, le sumaríamos 36.000 nuevos maestros. Como este es un año electoral, nos preocupa que esa interinidad sea utilizada de manera malsana para generar falsas expectativas, porque mientras el concurso no finiquite, esos que están en provisionalidad incluso pueden ser ilusionados que transgrediendo la norma los pueden nombrar en propiedad. Y en eso tenemos experiencias. A nosotros nos interesa que el trámite de nombramiento se haga en los tiempos abreviados que la misma ley ordena, y creemos que la comisión, como responsable de la vigilancia de la carrera, cumpla en ese caso su función. Y aquí ha habido muchos ambientes enrarecidos, la prensa, la revista Semana han publicado. FECODE pide que ojalá que el concurso lo ganen los del mérito, porque si hay trampas no queremos que ganen los tramposos. Y aquí también decimos, la comisión es la responsable de haber vinculado a quien iba a hacer el proceso de selección, de entrevista. Y si ellos han cometido 1, 2, 3 fallas, la comisión es la responsable de adelantar las acciones para que eso se corrija. Y creemos que 26 meses es mucho tiempo, y en educación esa interinidad no da pertinencia, genera en los maestros que deben vincularse violación de derechos, no se produce la solución real del problema. Hasta hoy, FECODE ve que eso no se ha resuelto, y tememos que como este es un año electoral, ojalá no utilicen eso para lo electoral de manera malsana. Vamos a hacer una primera pausa y ya le doy la palabra al comisionado. Ya regresamos en Contrastes. Radio Revista Encuentro. Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Estamos de regreso en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy analizando el tema del concurso docente para ingresar al magisterio.
Y por supuesto nos acompaña el comisionado de la Comisión Nacional del Servicio Civil, José Elías Azacosta, y el presidente de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, Luis Gruber Ibarra. Y el presidente planteaba antes del corte a comerciales un tema que de verdad genera mucha preocupación, y es el tema de la jornada electoral que ya se avecina en el mes de octubre y ya se están haciendo todos los movimientos y preparativos a nivel regional y departamental. ¿Cómo se va a trabajar en la publicación de las listas de elegibles para que no coincidan los tiempos y efectivamente se haga de la manera más transparente para el magisterio? Bueno, ante todo yo quiero manifestar que es muy satisfactorio para nosotros que FECODE tenga esa misma línea de pensamiento, porque es plenamente compatible con nuestra misión y con nuestra defensa a ultranza del principio del mérito, ¿sí? Y obviamente compartimos la misma preocupación. No podemos permitir que llegue la época electoral sin haber hecho los nombramientos ya definitivos de los docentes que efectivamente llegarán a sus empleos por méritos y no por otro tipo de factores. Sí. Entonces le cuento un poquito más, pues, como completando lo que veníamos hablando. Esta convocatoria tiene una estructura sui generis y es por ministerio de ley, no es porque ni la comisión ni el despacho responsable del concurso lo haya decidido así. En las convocatorias corrientes, digamos así, las normales, entre comillas, inicialmente se hace la inscripción y se verifican los requisitos. Las personas que cumplen con los requisitos mínimos son las llamadas a las pruebas eliminatorias y de ahí se continúa el proceso. Con los docentes no ocurre así. El docente se inscribe y simplemente se hace un acto de fe y se le cree. Él es licenciado, él tiene los títulos, él cumple los requisitos. Pero después de la prueba no hacen una investigación de los títulos. Pero debería ser antes, ¿cierto? Es decir, en este caso, por mandato de ley, nosotros los inscribimos y presentan las pruebas. Cuando presentan las pruebas, después de que las han presentado, aquellas personas que las aprueban, se les hace la verificación de requisitos. Y en esa verificación de requisitos se queda mucha gente porque infortunadamente o cometieron errores en el cargue de documentos o porque no tenían los requisitos. Y ahí se viene una andanada de tutelas, de reclamaciones, de problemas, y eso vuelve supremamente lento el proceso. Además de que la contratación del operador, o sea, de la universidad que va a llevar adelante la segunda parte del concurso, debe hacerse por licitación pública, dada la magnitud y el monto que tiene el contrato. Permítame, yo lo interrumpo para que abordemos inmediatamente ese tema. ¿Es la Universidad de La Sabana específicamente la que ha sido asignada para determinar el tema de los títulos, de los títulos de los educadores? ¿Es tan específico que no se cumple o es el cargo es demasiado amplio? Cuando se dice, por ejemplo, necesitamos un maestro en matemáticas, ¿necesito un matemático puro o cuáles son las exigencias para que el maestro con el título de docente no entre dentro de esa casilla? La Sabana, antes que generar solución del problema, creó y fue un factor de conflicto. Yo diría que como no tiene mucha relación realmente con el rol cotidiano del maestro de la escuela pública, ahí se presentaron problemas. Pero esos problemas de la Sabana aún no han sido resueltos de fondo en su totalidad. Pero el otro insumo que nosotros decimos es que la mora en la solución de esas reclamaciones viola el principio de celeridad, porque en educación los tiempos cuentan. Si yo tengo un maestro que empezó en enero con los niños su trabajo, y de pronto en mayo queda nombrado en propiedad, ese maestro se va, ahí se están afectando los niños, porque esa relación de afecto de ese que diseñó y planeó el año lectivo se interrumpe. Pero ese que sabe que lo van a sacar, de pronto no va a tener tanto compromiso. Se relaja un poco. Entonces aquí estamos afectando el derecho fundamental de los niños, pero también estamos afectando el derecho de los que concursaron que merecen estar allí. Entonces, FECODE en este caso defiende el derecho de los que concursaron que deben estar allí, pero también nos preocupa el derecho de los niños a tener la educación que el Estado debe impartirle. En ese caso, nosotros creemos que la Comisión, en sus dos principios éticos y morales, como órgano de control del Estado, debe afinar las herramientas para que este tema se resuelva de una vez por todas, si no, seguirá
creciendo los problemas, seguirán dilatándose los tiempos. Bueno, es importantísimo aquí hacer una claridad porque la comisión actúa bajo la convicción de que los técnicos especializados del ministerio dijeron este título sí y este título no, y esos fueron los que incorporamos en los acuerdos. ¿Qué pasa? Que nosotros no tenemos facultad, ni tampoco podemos autorizar a la universidad para que haga cierto tipo de interpretaciones analógicas. Si el ministerio dijo el título se llama tal, con este nombre y apellido, y resulta que uno es parecido o similar, la comisión no puede decir, hombre, por analogía y por cierta afinidad y porque se le parece, este título vale. Nosotros tenemos que darle la instrucción en ese momento categórica a la universidad que tiene que ajustarse estrictamente a que los acuerdos de convocatoria lo dicen. Entonces, en algunos momentos, y eso es perfectamente explicable, una persona puede decir, a ver, pero si ustedes pedían un licenciado en inglés y yo soy licenciado en lenguas extranjeras con énfasis en negocios internacionales, hombre, ustedes deben suponer que yo estoy en capacidad de dictar la materia inglés. Pero es que el problema es formal, es de tipo legal. Decir yo, mire, sustituyo el título de licenciado en inglés por el título de licenciado en lenguas extranjeras con énfasis en negocios internacionales implica una violación al acuerdo de convocatoria. Y esa parte me está prohibida, es decir, eso no lo puedo hacer yo. Entonces, ¿qué ha pasado? Es decir, ahí hay todo un cuello de botella que hace que el proceso obviamente se vuelva lento y estamos trabajando pues, intensamente para tratar de resolver. Claro, es un proceso que se vuelve bastante engorroso, presidente. Entonces, ¿cuál es el meollo del asunto específico? Porque entonces, si es el ministerio el que determina el tema de la nomenclatura, de determinar cuáles son los profesionales que se requieren, ¿cuál es el problema específico que hay ahí? Doctora Costa, la comisión, por razones constitucionales, jurisprudenciales, responde por la administración, vigilancia y controla. Sí. En este caso la carrera. Es un órgano autónomo. Los tribunales, en este caso el del Chocó, ha fallado todas las tutelas de aquellos maestros que tenían título en lenguas extranjeras con énfasis en inglés y francés o con énfasis en inglés y español que estaba habilitado para el inglés. Hasta ahora todas las tutelas las han ganado los maestros. ¿Significa que los maestros tienen razón en esa reclamación? Eso lo han dicho los jueces, no nosotros. Perdone, señor presidente, no todas. Hay un ¿Las del Chocó? Número, hay un alto, no, me refiero yo al contexto nacional, hay un alto número de tutelas. Precisamente me estaban informando ayer los funcionarios de jurídica que hay un alto número de tutelas en los cuales los jueces dijeron no, las normas eran claras y concretas desde el principio. Es que mi preocupación es esta. Si el aspirante, y más si es un aspirante docente que debe ser un aspirante especialmente calificado, porque es que la misión es delicadísima. Ojalá entendiéramos eso alguna vez todos en el país, es la misión más delicada. Si el aspirante docente no tiene el suficiente cuidado, la suficiente diligencia para leer detenidamente el acuerdo de convocatoria, evaluar y decir en un momento dado, hombre, aquí falta esto y hacer la solicitud al ministerio, tenga la completa seguridad que el ministerio hubiera tomado las solicitudes, las hubiera estudiado. ¿Pero y es un tema entonces de interpretación? Yo diría, o sea, lo que dice el doctor Acosta tiene razón, pero no en el título de lo de inglés, es en otros títulos, donde esas tutelas sí es posible y sí han salido varias, donde le niegan la reclamación, porque no se puede homologar un licenciado en biologías a un veterinario. No se homologa un licenciado en agronomía a un biólogo, no es lo mismo. Es cierto, y hubo reclamaciones, me refiero a inglés particularmente, porque la nomenclatura que le dieron se corresponde al nombre que le da la Universidad de La Sabana a ese título, se corresponde. Es posible que otras universidades también le dan ese nombre. El criterio ha sido siempre el acuerdo de convocatoria, o sea, rígidamente. Es que, de pronto, permítame poner un ejemplo para que, a ver si con eso logro dar un poco de claridad. Si usted me dice a mí que es un licenciado en idioma inglés, eso es inobjetable, es inglés, pero usted me dice que es un licenciado en lenguas extranjeras, yo no puedo asumir analógicamente que ese señor es licenciado en inglés. Puede ser en ruso, ruso es una lengua extranjera, puede ser en alemán y en francés, y lo que se requiere es un docente específicamente dedicado al inglés. Entonces yo no puedo decirle a la universidad,
arbitrariamente, no, todo el que sea lenguas extranjeras asumimos por defecto que es especializado en inglés y por lo tanto lo vamos a aceptar. Esa es la dificultad que se ha presentado, es decir, que desde el punto de vista estrictamente jurídico, formal, no es dable cambiar de un momento a otro arbitrariamente las reglas de juego que desde el principio estuvieron a la vista de todo el público. Ha habido ocasiones, por ejemplo, de convocatorias en que en el momento de la publicación de la convocatoria, antes de que se dieran las inscripciones, los posibles aspirantes detectan una falencia y van a la entidad y le dicen, y la entidad corrige. La entidad corrige su manual de funciones. De hecho, el último oficio que yo recibí del Ministerio de Educación, señor presidente, fue como unos 4 o 5 días antes de la publicatoria definitiva de la convocatoria. O sea, cuando ya el ministerio me dijo, mire, estos son y no más. Vamos a hacer una pequeña pausa, sé que tiene algo que decir, presidente, ya regresamos. La educación de niños y niñas como sujetos de derechos es el tema central de la edición 104 de la revista Educación y Cultura. Editor invitado, Alexander Ruiz Silva. Los niños, las principales víctimas de la violencia estructural, pobreza, exclusión y maltrato. Los invitamos a leer a nuestros articulistas. Pase la voz, Educación y Cultura cambió. Suscríbase llamando de lunes a viernes al teléfono 245-3925 y reciba cada 2 meses su revista directamente en su casa y sin recargos. Presidente, redondeemos un poco para que nuestro televidente entienda cuáles son las dificultades que en este momento se tienen frente a ese tema de la nomenclatura que aquí vemos genera mucha discusión. O sea, hay una ambigüedad porque quien acredita la nomenclatura de los títulos es el ministerio. Y ahí hay una gama de nomenclaturas que corresponden a una misma línea de formación. Por ejemplo, en el caso de la pedagógica se llama Humanidades y Lenguas Extranjeras. En el caso de la del Chocó, Lenguas Modernas e Inglés. En el caso de la Antioquia, Inglés, Francés y Humanidades. Entonces, con esa gama de nomenclatura, quien debe tener claro cuáles son los títulos habilitados para la convocatoria es el ministerio. Pero como aquí hay una autonomía de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en la supervisión y vigilancia, la comisión debe requerirle al ministerio puntualmente para que no se presenten esas ambigüedades interpretativas que generan mora en la solución de las definiciones que requiere este concurso. Como usted dice, es delicado el tema de la educación, claro. Es que si un médico es malo, lo más grave es que se le muera al paciente. Si el arquitecto no funciona, se le cae el edificio. Si el ingeniero es malo, se le cae el puente. Pero si el maestro no responde a las expectativas de la nación, se reproduce negativamente en la sociedad. Se reproduce, no es solo un daño. Entonces, en ese impacto, nosotros creemos que la transparencia del concurso debe ser la comisión la garante de que los que accedan sean los que por mérito deben estar, pero tampoco es justo que esos que tienen el mérito se les dilate la definición. Comisionado, ¿para cuándo está establecido el tiempo para que la Universidad de La Sabana entregue los resultados de esas querellas que se presentaron para determinar específicamente quiénes pasaron la prueba escrita? No son tanto las reclamaciones y quejas que ha habido al respecto, sino que estamos en la etapa final, o sea, ya se culminó completamente la de entrevista, a excepción de la de Entidad Territorial Tumaco, que hemos tenido problemas de orden público nuevamente allá, pero en el resto del país está completamente culminada y estamos con una pequeña dificultad en la etapa de valoración de antecedentes. El instructivo para la valoración de antecedentes establecía una fecha mediante la cual usted podía, en el lapso comprendido entre el momento de la inscripción y el momento del cargue de documentos, usted pudo haber adquirido otros méritos, haber logrado otros méritos y, por ejemplo, títulos académicos, más experiencia, claro, y puede anexarlos y deben ser valorados. Hubo un error en la interpretación y la universidad tomó como fecha de corte la fecha de la inscripción. Entonces se quedó un amplio lapso
sin evaluar, y por eso fue un número como de casi 7.000 reclamaciones que llegaron, lo que obviamente me obligó a mí a ver qué es lo que está pasando. Al detectar que ese fue la falla, pues lo más lógico para respetar el principio del mérito era ordenar la repetición de la prueba. Entonces se dejó sin efecto la prueba de antecedentes y en este momento se ordenó la repetición de la prueba, ya teniendo en cuenta ese criterio para que nadie quede sin ser evaluado sus méritos con toda la objetividad. Pero entonces, nuevamente no es un error de los maestros que se presentaron al concurso, es un error de la universidad que obviamente tendrán que irlo pagando los maestros con más tiempo de espera. Entonces eso hizo que tuviera que prorrogar el cronograma y se les ha dado pues como plazo el 28 de febrero, o sea que el 28 de febrero yo aspiro. ¿Ya se conocen las listas elegibles? No, todavía vamos progresivamente. Entonces en la medida que se vayan procesando y culminando las evaluaciones que se le hace a los antecedentes de determinados grupos, que lo estamos trabajando por grupos, de inmediato empezaremos a publicarlos. Pero terminan pagando siempre los mismos, los maestros. Yo tengo una convicción. Ha sido tradición que en este país se diga que la justicia cojea, es lenta, pero llega. Pero es que en educación no puede ser la cosa así. Ese niño de preescolar, cuando empezó el concurso, ya está en segundo de primaria. Y si vemos lo de este año, ese niño que empezó el año escolar, en el proceso como está, recibirá a esos maestros de pronto a fin de año. Nosotros sí hacemos un requerimiento. Se está afectando al derecho de los maestros que ganaron el concurso. Y la comisión debe ser garante que se les respete el derecho a esos maestros. Se está afectando la estabilidad en el número que requiere la planta educativa. Y esa afectación conviene malsanamente a la campaña político-electoral. Porque la inestabilidad la utilizan para decir, te voy a dar un nombramiento provisional y ahí me colaboras. Eso nos preocupa y eso lo hemos denunciado. Y yo creo que la comisión, consciente de que aquí queremos que no ganen los tramposos, sino los meritorios, nosotros sí requerimos que a esto se le ponga la celeridad que el derecho a la educación exige, amerita, pero el derecho al trabajo de esos que ya debían estar trabajando. Pero además, ¿y qué pasa con los que están saliendo, que no están siendo reemplazados? Entonces yo sí creo que la comisión debe exigirle al ministerio otra convocatoria ya para ese grueso número de maestros que hoy están en provisionalidad, que ya está habilitada la planta y aquí no hay que esperar que este concluya para convocar el otro. Aquí habrá que hacer planes de contingencia, pero esperamos que la planta, los que estén allí, tengan derecho de carrera y esa provisionalidad no la usen de manera malsana. ¿Es posible ese requerimiento? Más que eso, lo que quiero decirle a los aspirantes es que estamos completamente convencidos de la necesidad de culminar el proceso con la mayor rapidez posible, pues obviamente sin demeritar la calidad. Y tengo todo el personal trabajando full en eso. Respuestas rápidas. ¿Los maestros que participaron en este concurso pueden estar tranquilos que va a haber celeridad de aquí para adelante en el proceso, que no se va a llegar a octubre? Solamente que haya fallos judiciales que me frenen el proceso, porque eso sí no lo puede garantizar nadie. Pero de acuerdo a la programación que tenemos, a la disposición administrativa, a cómo tenemos los equipos de trabajo organizados, estamos trabajando full, 100%. ¿La primera fecha está establecida para cuándo? Para el 28 de febrero. ¿A partir de esa fecha empezamos a publicar? ¿A publicar la lista elegibles? Sí, señor. Un mensaje para los maestros, que obviamente siguen a la espera que este proceso que ha sido bastante denso, bastante dispendioso. Omaira, en esto del concurso, un maestro me dijo, este concurso se parece al cuento del gallo Capón. Y el cuento del gallo Capón nunca tiene fin. Siempre te voy a referir el cuento del gallo Capón y no hay solución. Nosotros le pedimos a la comisión que como órgano de control adelante las acciones pertinentes para que este proceso finiquite y se respeten los derechos de carrera, se respete el derecho de la educación de los niños. Nosotros seguiremos vigilantes del proceso, pero esperamos que esto sea no solo con celeridad, con ética, con la moral que requiere el proceso. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos. Hay un compromiso clarísimo y nosotros, por supuesto, estaremos haciéndole seguimiento, porque el tema del magisterio, como se ha dicho acá, los maestros son
hacen parte de una profesión prioritaria, fundamental para el desarrollo de cualquier país. Mil gracias nuevamente por acompañarnos a esta hora. A ustedes, mil gracias también por acompañarnos y nos reencontramos el próximo domingo en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.